Divoxradio.com. Codiseñando el futuro. Ya estamos de vuelta entonces con Tarea de Tecnología acá en Divoxradio.com y recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Estamos en Divoxradio.com y también en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, hasta en LinkedIn pueden encontrar parte de nuestras entrevistas y también del resto de los programas de Divox Radio. Pero nosotros estamos conversando sobre educación digital y cómo se sustenta en nuestra actualidad con Marisol Hernández. Ella es directora de la Dirección de Informática Educativa de la Universidad Autónoma y ya estábamos hablando un poco cómo fue esta implementación de la educación digital en pregrado sobre todo, que fue como ahí donde hubo un poco más de barreras, de complicaciones, pero ahora, donde por ejemplo se pueden llevar a cabo las clases presenciales, ¿cómo se está llevando a cabo también la educación digital en esta institución, Marisol? ¿Se puede justificar realmente se está llevando a cabo una educación digital efectiva o netamente era como una alternativa dentro de la crisis sanitaria o en el momento más álgido, mejor dicho, de la pandemia? La verdad es que creo que si hay algo que la pandemia nos dejó y que tenemos que agradecer, aunque parezca extraño, es el que nos puso a prueba y nos demostró en vivo y en directo que había que moverse un poquito y que ya estábamos obsoletos planteándonos el proceso educativo. La pandemia lo mejor que nos pudo dejar fue el invitarnos a darnos cuenta que había que empezar a realmente innovar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y al alumno también le mostró de que a veces era injustificado el tener que estar un día de clase X cuando podía seguir esa clase sin ningún problema desde su casa, desde su trabajo o desde un lugar de descanso con una tablet, con un celular o con un computador. Mientras tuviese internet y un dispositivo, podía perfectamente seguir su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso fue tal vez uno de los alicientes más interesantes y uno de los desafíos más grandes que nos deja hoy día, porque obviamente tú tienes que convencer ahora a un estudiante que ya sabe que puede seguir una asignatura totalmente online, al que le tienes que decir, hoy día tienes que volver todo el día a la presencialidad. Y te dice, pero ¿por qué? Si esta asignatura yo podría tomar la distancia. Y eso nos lleva a que realmente nos planteemos el desafío de generar realmente itinerarios de aprendizaje flexibles. Y esa es una de las apuestas que Universidad Autónoma de Chile se tomó muy en serio y que demostramos con creces que podíamos lograrlo. En posgrado nosotros este año levantamos los primeros magíster online, tal como te contaba, compramos laboratorios virtuales para poder implementarlos sin problema, donde pudiéramos ir no solo a todo Chile, sino también al extranjero, con alumnos de Latinoamérica. Y eso también nos permite decir que la educación, en la modalidad en que uno la quiera llevar, puede darse con calidad cuando hay un proceso planeado, un proceso bien intencionado y obviamente con toda la logística y las herramientas didáctico-tecnológicas que tú requieres para implementarla. Y esa es la apuesta que nosotros hoy día hemos estado haciendo, preparándonos y preparando programas que permitan al estudiante elegir cuál es la modalidad que se ajusta a su forma de ser, a su proceso de enseñanza-aprendizaje y a sus necesidades. Hoy día podemos hacerlo híbrido, y es híbrido en los dos sentidos, porque hay algunos que hablan de híbrido con esta mezcla entre lo presencial y lo virtual, pero también hay otros que usan el concepto de híbrido con algunos alumnos en la sala y otros desde casa, que también es una posibilidad real que hoy día tenemos. Entonces tenemos todas las posibilidades y yo creo que cada una tiene la belleza y la particularidad suya. Depende mucho aquí de cómo estemos preparados y qué nos acomoda más. A mí, si tú me preguntas, me encanta muchísimo hacer clases a distancia. Yo lo disfruto. Creo que el alumno que está atrás de la pantalla es un alumno muy activo,
porque tiene que estar muy comprometido con su proceso de aprendizaje. En la educación a distancia digital que llevamos hoy día, está todo muy planeado, por lo tanto, si tú no eres muy autogestionado, puedes fallar. Entonces necesitas que seas muy sistemático, muy te autorregule y seas muy autónomo para poder seguir adecuadamente el proceso. Si tú tienes esas condiciones, ese es el programa para ti, no necesitas moverte de tu casa, tu profesor, si eso también te acomoda y te interesa hacer clases de esa forma, bueno, esa también es una alternativa laboral interesante, pero eso significa tener una didáctica distinta, significa que yo voy a hacer clases de una forma distinta, ya sea que vaya entre medio haciendo talleres, lo lleve a una sala virtual a trabajar, les mande un código QR, les mande una pregunta y los haga activarse, les mande un video, o les pida que me hagan un video y lo compartamos en online. Hay muchas formas de hacer clases. El tema es si queremos innovar, si queremos flexibilizar y qué es lo que al alumno le queda más cómodo según sus necesidades y sus requerimientos, porque hoy día el conocimiento es sumamente rápido de obsolescencia. Entonces, no podemos seguir pensando en un modelo tradicional en el que cuando nuestros estudiantes salgan, ese contenido que le enseñamos ya pasó, ya fue, ¿te fijas? Así que Marisol, ahí hay que verlo. claro, tú lo indicabas también en tus palabras ahora. Obviamente, las clases telemáticas te permiten conectar con otros profesionales, con personas quizás de otro país, de otro continente, incluso de otras realidades que son parte de las facilidades. Pero aún hay personas que tienen que ir de manera presencial a ciertas asignaturas, a ciertos Sí. ramos, y está esta dificultad, ¿no? De este cambio de paradigma, diciendo como, ¿por qué tengo que ir presencial si yo lo puedo tomar esto de manera telemática? ¿O por qué no se implementa este curso de manera telemática y no es necesario, por ejemplo, exponerme a riesgos, a complicaciones que puedan estar pasando en el ambiente, por ejemplo, cuando hay marchas, cuando hay protestas, etcétera? ¿Cómo se está respondiendo un poco a esta problemática que surge después del desconfinamiento? ¿Cuál es la tendencia un poco que están teniendo, al menos en esta universidad, para atacar este cambio de perspectiva, de actitud quizás que está teniendo muchos estudiantes? Bueno, como te decía, tenemos todas las alternativas y se ha ido también entregando un poco en función de la naturaleza propia de cada una de ellas. Me explico. Aquellos talleres que tienen que necesariamente ser presenciales, lo que se hace es planear adecuadamente para que haya montos pequeños de alumnos y se vayan rotando en días para que las medidas sanitarias sean las adecuadas. Aquellos talleres o asignaturas que podemos llevar una parte importante desde la virtualidad, las seguimos trabajando desde la virtualidad y seguimos manteniendo también algunas horas en ese formato. Por lo tanto, estamos en un proceso de transición. No hay algo que esté tan acabado y tan claro. No es que nos vayamos derechamente a la presencialidad ni tampoco nos quedemos desde la distancia, pero sí están las opciones y todo en general lo hemos ido organizando para que coexista paulatinamente sin inconveniente. En lo que es posgrado, en general, la gran mayoría de los posgrados nuestros están online. Son muy poquitos y son principalmente los de especialidad y tienen que ver con esto, o sea, son quórum muy pequeños porque tienen que ver con actividades prácticas Claro. y principalmente cuando los llevamos a una actividad más bien que se llama proctoring, que es ir a dar evaluaciones en vivo y en directo. Aunque sabemos y en algún momento a lo mejor estaremos haciéndolo porque estamos siempre buscando innovaciones en que estamos pensando en realidad virtual aumentada, realidad inmersiva, que te permite también ir un poco más allá. Pero todavía nos falta, estamos caminando, estamos investigando, pero buscando la salida. O sea, no hay una respuesta única hoy día. Esto es como darle una respuesta a esto es como estar en un tornado. ¿Ah? Exacto. Es tanto el movimiento que hay tanto ruido y es todo tan incierto que tú no sabes si quedarte ahí al medio, tranquilito, o empezar a moverte porque ya es el momento. Estamos en esa fase, tratando de definirnos bien, pero dando todas las posibilidades y las seguridades también.
Eso es lo importante, estar consciente de esta realidad, de esta dinámica que se está dando en torno a la educación digital, a la presencialidad también. Y como conclusión, me imagino, Marisol, es eso, ¿no? Dar la oportunidad, la posibilidad de que se puedan tomar contenidos tanto de manera telemática como también presencial cuando sea necesario. Exacto. Perfecto. Ahí sobre Exacto. todo para los directores de colegios o a los profesores que quieran, por ejemplo, implementar ciertos contenidos o profundizar en ciertas materias de manera más telemática, se puede ser una buena alternativa, entregar, por ejemplo, los contenidos, buscar también formas de activar a los estudiantes que estén conectados también, porque no basta con que solamente estén presentes si no participan, si no tienen esta dinámica también de aprovechar las distintas herramientas digitales que se dan gracias a la tecnología y así también poder fomentar la educación o el conocimiento de una manera mucho más tecnológica. Pero hay una interrogante, Marisol, que yo creo que ustedes, como ya llevan más experiencia indagando en este tema, ¿es mejor la presencialidad o es mejor las clases telemáticas o virtuales? ¿Cuál es ahí tu definición o también depende de este contexto que necesite el estudiante en sí? Yo soy más proclive a decir que depende mucho del el contexto del estudiante y de las características propias de él. Ciertamente que puede que para una profesión en particular tú necesites elementos presenciales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un diplomado que es de rehabilitación, entonces obviamente tenemos que tener un espacio de presencialidad porque necesitamos verificar en vivo y en directo si el profesional logra hacer las funciones y las maniobras adecuadamente, pero todo lo que podamos entregarle teórica y desde el ensayo teórico práctico a distancia lo vamos a hacer, ¿te fijas? Entonces, cada una en su dimensión tiene su maravillosa particularidad. A mí yo sigo insistiendo de que si es algo que no requiere demostrar un procedimiento manual, la educación a distancia es una de las formas más interesantes. Hoy día hay muchas empresas ofreciendo trabajo a distancia y eso nos invita a plantearnos de que si se puede trabajar a distancia, también se puede estudiar a distancia. Y la riqueza que tiene de estudiar a distancia es justamente eso, de tener distintas realidades, poder nutrirte socioculturalmente de otras perspectivas y de abrirte a una multiculturalidad que te va a abrir las puertas a un mundo que hoy día también está ofreciendo trabajo en otras fronteras. Yo creo que hay Mari- que abrirse, ¿eh? Hay la mirada. Marisol, y por ejemplo, en el caso de los niños, de la educación digital o telemática infantil, ¿es recomendable con ciertos límites, con ciertos protocolos, con algunas recomendaciones en cuanto a la cantidad de tiempo, por ejemplo, que se exponen los niños a las pantallas, a la tecnología, o también se puede implementar de la misma manera que en educación superior, por ejemplo? No, ahí hay recomendaciones distintas y obviamente, por ejemplo, un niño de párvulo tiene procesos en los cuales tú necesitas necesariamente desarrollar algunos elementos clave que son fundamentales y que requieren de la presencialidad. Ahí es más complejo, tú no puedes sobreexponerlo a la pantalla porque implica una madurez neurológica y emocional. Nosotros tenemos también un diplomado donde hablamos justamente de eso y tenemos claridad de que no es lo mismo presentarle esto a un estudiante de universitario que a un párvulo, porque el párvulo además no es autónomo. Entonces, esto significa que yo tengo que tener un adulto para que lo acompañe en ese proceso. Y entonces tengo que pensar en actividades que sean realmente significativas y que permitan que en poco tiempo yo pueda implementar o llevar a ese niño al proceso de aprendizaje que necesito. Y eso puede ser planteado de distintas perspectivas. Ahí el juego, por ejemplo, es una buena herramienta. Lo que pasa es que tenemos el concepto de que clase a distancia es solo que el profesor explique algo. Y a lo mejor yo puedo generar un juego y entregárselo al papá, darle las indicaciones a él y que en ese proceso pueda generar, por ejemplo, lectoescritura, que es un proceso complejo para los niños, pero que cuando tú lo aprendes jugando es distinto. Claro. Entonces, claro, hay que tener ciertos recaudos, hay que tener ciertos cuidados, pero se puede hacer. Pero en estos casos
hay que tener otros elementos en consideración. Yo creo que la conclusión, Marisol, de esta conversación que hemos tenido hoy es la complementariedad, ¿no? Que tanto lo presencial como lo telemático se complementen, trabajen en conjunto y siempre pensando en las necesidades y en las realidades que tienen los estudiantes, que al fin y al cabo los protagonistas de todos estos procesos. Antes de despedirte, Marisol, quiero que nos cuentes de un diplomado ahí que tienen, bueno, ya nos estabas adelantando de las distintas diversidades de temas que están abordando en estos diplomados online, pero hay uno que está pensado en todos los profesionales que hacen docencia en educación superior. Si nos puedes contar un poquito más de eso. Sí, tal como te comentaba, hoy día como docentes tenemos que reinventarnos. Tal vez uno de los grandes desafíos es el desaprender para poder aprender algo nuevo. Y todos estos elementos que implican didáctica, paradigmas, uso de tecnologías, pero más que la tecnología, la pedagogía, con una mirada didáctica distinta, es la que nosotros hemos desarrollado e implementado en nuestro diplomado en docencia en educación superior. Ahí la invitación es a activarse, a ser crítico como docente, a mirar la tecnología como un apoyo, pero no un fin en sí mismo, sino un medio que me permite hacer clase, y entonces a replantearme cómo yo como docente me puedo reinventar en esta labor en donde el estudiante maneja a veces tecnología, pero no maneja lo instrumental para poder activar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos el mal concepto de que el alumno es nativo digital que viene con un chip incorporado y que tiene competencias digitales que vienen inherentes, y que no es cierto, no hay ninguna competencia que venga inherente, hay que desarrollarla, hay que formarla. Y para eso entonces nosotros tenemos como docentes que prepararnos. Generalmente en educación superior no somos profesionales de la educación, no nos han preparado para eso, pero sí somos profesionales de una expertise. Y entonces, ¿cómo entregar esa experiencia de la mejor forma? Bueno, ahí es donde viene la invitación de nuestro diplomado en docencia en educación superior, a cómo críticamente nos reinventamos y miramos la tecnología y los nuevos paradigmas y las formas emergentes que hay de pensar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es nuestra invitación, en un horario que te permite compatibilizar trabajo y estudio, en donde todas las semanas uno tiene un profesor que te va a acompañar, te va en tiempo sincrónico a enfocar, a llevarte a la práctica, a hacer ejercicio con trabajos colaborativos, en donde tú vas cambiando de curso a curso con compañeros, y eso también te permite conocer otras realidades. No solamente tenemos estos programas abordan estudiantes en Chile, también tenemos estudiantes que vienen desde Latinoamérica, y eso también nos permite saber qué están pensando y diciéndose en otras latitudes respecto de cómo es la educación superior. Así que la invitación es a abrir la mirada siempre, a buscar lo mejor de lo que podemos tener con la tecnología y la educación a distancia. Y modalidad 100% online, ¿verdad? 100% online. Perfecto, entonces está hecha la invitación para todas las personas que no se limitan solamente a la región metropolitana, hacia todo nuestro país pueden ser parte entonces de este diplomado en docencia e innovación de la educación superior. Me imagino que en la página de la Universidad Autónoma ahí están todos los detalles, ¿verdad? Absolutamente todos los detalles de todos los diplomados y de este que estamos pronto a ejecutar. Excelente, entonces ahí la invitación está hecha para todas las personas que están escuchando la radio, y de verdad, Marisol, fue un gusto que nos acompañaras hoy hablando sobre estas innovaciones, ¿no? Este nuevo escenario que genera la educación a distancia y que llegó para quedarse. Yo creo que más claro no puede quedar después de todo lo que hemos conversado el día de hoy, y de verdad muchas gracias, y esperamos que muy pronto también pueda estar nuevamente para seguir profundizando en este o en otros temas también que vayan surgiendo dentro de la misma universidad. Un placer, Nicolás, que estés muy bien. Nosotros nos vamos ahora a la tercera canción, la última antes de despedirnos en este capítulo de Tarea de Tecnología.